¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a tejer este bolso con 4 rectángulos. Súper fácil para principiantes. Lo vamos a hacer en 2 agujas, pero también pueden tejer los mismos rectángulos en crochet, así que no se lo pierdan porque está buenísimo. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Acá les cuento los materiales: un marcador, aguja de coser y de algodón peinado utilicé 580 gramos, exactamente pesa eso el bolso. Pueden hacer su pedido y por WhatsApp les vamos a asesorar y enviar la carta de colores. Vamos a tejer 4 tiras iguales en punto jersey de más o menos 16 centímetros de ancho. Vieron que el punto jersey se enrosca en los bordes siempre. Ahí está bastante enroscadito. 16 centímetros de ancho y 50-51 centímetros de largo más o menos. Las 4 tiras iguales. Voy a colocar en la aguja 16 puntos. Los pueden poner de la forma que quieran. Yo les dejé videito de cómo coloco yo en el video del suéter viernes. Así que ponemos 16 puntos en la aguja y vamos a tejer en punto jersey. El punto jersey son todas las vueltas impares, se teje punto derecho. Toda la hilera de principio a fin vamos a tejer punto derecho. Esta sería la hilera 1 y todas las impares punto derecho. Y ahora la segunda hilera y todas las hileras pares vamos a tejer punto revés. Este es el punto revés. Se toma de abajo hacia arriba, lazada en la aguja y se teje así, de esta manera. Entonces toda la hilera punto revés. Una vez que la tira tiene aproximadamente 50 centímetros de largo, 51 tiene esta, vamos a cerrar los puntos. Tejemos el primero, el siguiente y se sube el que está atrás arriba del que está adelante. Repetimos y así vamos cerrando todos los puntos hasta el último. Para coser los rectángulos voy a tomar una hebra y la voy a dividir porque es bastante gruesa. Si quieren la pueden coser con la hebra así tal cual como está, pero a mí me parece demasiado gruesa. Entonces voy a separar algunas hebritas y voy a coser con el hilo un poco más fino. ¿Ven? Se puede separar y hacer, por ejemplo, 3 hebras o 2, que no quede tan grueso al momento de coser. ¿Ven? Ahí coso con 2 hebritas. Listo el hilo para coser y ahora voy a tomar 2 de los rectángulos. Uno lo voy a poner con el jersey hacia adelante, con el punto de derecho hacia adelante, y el otro lo voy a poner al revés, con el punto revés hacia arriba. Entonces voy a coser la parte de abajo, los 16 centímetros, con este costadito de acá, tratando de que sean también 16 centímetros. ¿Ven? Pueden colocar un marcador para que después no se les vaya corriendo la costura. Sería acá. ¿Ven? Colocamos un marcador porque al momento de coser por ahí se va torciendo. Hasta acá tenemos que coser entonces esa esquinita. Comenzamos por la parte de abajo. Paso la aguja. Le podemos hacer un nudito para que no se nos mueva. Ahí. Después esto se
se esconde. Ahí ya queda fijo y vamos a pasar entonces a esta parte. Ahí. Vamos a hacer una costura invisible, que es, tomamos una hilera de este lado, así, una hilera, y de este lado vamos a tomar un puntito. ¿Ven que es como una V? Ahí. Volvemos a este lado y tomamos una hilera. Ahí que es como la ondita del punto Santa Clara. Y ahora vamos a este lado y tomamos un punto. Una hilera de por acá. Y un puntito por acá. Así al momento de tirar queda la costura invisible. Seguimos cosiendo una hilera de un lado y un puntito de este lado. A ver si así se ve mejor. Voy a acomodar para que dé mejor la luz. Una hilera de este lado y un puntito de este lado. Así se va a ir viendo. Seguimos entonces hasta donde colocamos el marcador y ahí vamos a girar. Una vez que llegamos a donde está el marcador, lo que vamos a hacer es sacarlo y vamos a girar el tejido. Ven que tejo este último puntito acá y vamos a girar el tejido así. Esto lo vamos a continuar tejiendo con este lateral hasta acá y nos va a sobrar aproximadamente los 16 centímetros que usamos acá abajo, porque recuerden que las tiras son iguales, del mismo largo, así que cosemos todo esto hasta acá. Ahora va a ser todavía más fácil coser porque nos queda este nudito del Santa Clara para coser con la hilera del punto jersey de al lado. ¿Ven? Toman una hilera y un puntito, un nudito del otro lado. De un lado una hilera y del otro lado el nudito. Es más ágil esta parte. Y acá llego al final para tener ya dos de las tiras unidas. Queda así. Y ahora vamos a hacer la otra parte exactamente igual. Acá ya les muestro las dos piezas iguales formadas por las dos tiras unidas. Y ahora vamos a unir estas dos piezas para formar el bolso. Entonces tenemos las dos partes iguales y las vamos a unir acá abajo. Una va a quedar la tira más larga hacia abajo y la otra va a quedar la tira más larga hacia arriba, así, como una cruz. Lo que vamos a coser va a ser
A partir de la costura para un lado y a partir de la costura para el otro lado. Comencemos haciendo desde acá para arriba y vamos a coser todo esto así, va a girar así y vamos a coser hasta acá. Ya les muestro. Es importante que puedan ver cómo presentamos las dos piezas, una en esta posición y la otra al revés. Vamos a coser desde acá para arriba ahora. Entonces comienzo a coser donde están las dos costuras. Ahí, y vamos hacia arriba. Tomo una hilera de un lado y un puntito de estos de Santa Clara. Ahí va. Una hilera. Y un puntito de este lado. Así tenemos que coser hasta llegar acá arriba y luego giramos el tejido y continuamos. Ahí llegué al final de la tira y ahora voy a girar y voy a continuar tejiendo en esta dirección hasta llegar a esta partecita de acá. ¿Ven? Cosemos toda esta tira. Ahí nos queda para coser una ondita de este lado y una hilerita de este lado. Agarramos la ondita acá y la hilera de acá. Así hasta llegar al final de la tira. Acá ya estoy llegando al final de la tira. Ahora voy a coser exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado, ¿sí? Esta parte del rectángulo vamos a poner en esta posición a ver si lo ven mejor. Vamos a coser la base de esta tira y va a girar alrededor de esta otra. Se van viendo así cuatro lados en la base, ¿ven? Termino este pedacito y giro para coser la otra tira y termino. Una vez que terminamos de coser, lo que nos queda es la parte de la tirita acá para colgar. Pueden comprar alguna de cuero, de madera. Yo la voy a hacer tejida. Voy a levantar los puntos de acá. Voy a tejer 25 centímetros y lo voy a coser acá en este extremo. Así que tomo 5 puntitos acá. Tejo punto Santa Clara hasta llegar a coser acá. Bien, entonces como les decía, voy a tomar 5 puntitos acá. Meto la aguja. Traigo una hebrita. Y voy a ir levantando los puntos. Envuelvo la aguja con la hebra y traigo. Voy a meter acá donde está este nudito
Traigo la hebra en la lazada y acá al final, en las primeras orejitas del punto, ahí voy a hacer otro. Este cuesta porque está más cerradito. Ahí está. Bien. Acá entonces tengo 5 puntitos levantados. Voy a tejer todo. Punto Santa Clara, que es todas las vueltas punto derecho. Bueno, acá hice la tira, tiene más o menos 25 centímetros. Y ahora voy a cerrar los puntos y la voy a coser acá. Ahí están los puntos cerrados. Cosemos. Así. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado para tener la otra tira igual. Ahí les muestro cómo voy tejiendo la otra manijita exactamente igual y la voy a coser acá. Y así se ve terminado, espero que les guste, los invito a que se suscriban al canal, que todas las semanas salen videos nuevos, ya tenemos más de 250 tutoriales completos, súper fáciles. También en nuestra página de Instagram tenemos promociones de hilados, ideas nuevas todos los días, así que los invito a unirse ahí también. Les mando un beso y nos vemos prontito. Chao, chao.